Carolina Sandoval y Nick Hernández, todo sobre su historia de amor y trágica separación. El lunes 25 de noviembre se dio a conocer que Nick Hernández, aún esposo de Carolina Sandoval, ingresó, el pasado 18 de noviembre, la demanda de divorcio, con lo que dio por terminada su historia de amor que contó con 3 bodas y muchísimos altibajos, los cuales quedaron al descubierto con las declaraciones que ambos dieron en los últimos días. La exparejita, que se conoció cuando eran solo unos adolescentes, se hizo más cercana tras la lamentable muerte de los papás de ambos. Su entendimiento fue tal que a él no le importó dejar su natal Venezuela y se trasladó a Miami tras previa invitación de La Venenosa, sin imaginar que lo haría para quedarse y para casarse. De su historia de amor nació Amalia Victoria, su más preciado tesoro, quien podría ser la más afectada por su separación, pues aún es muy pequeñita para entender por qué papá y mamá no están más juntos, ni durmiendo bajo el mismo techo. Quiere saber más a fondo de esta relación que pasó por 3 bodas, pero ni así pudieron jurarse amor eterno. Sigue leyendo. Nick Hernández y Carolina Sandoval se conocieron en sus años de juventud y cuando ambos cursaban la secundaria. En aquel entonces ella lo apodaba como el niño del pelo lindo, sin imaginar lo que más tarde pasaría entre ellos, pues él siguió en Venezuela, mientras que ella se fue para los Estados Unidos. Pese a que se conocieron durante su adolescencia no fue, sino hasta años más tarde, que Nick y Carolina se reencontraron y comenzaron a hablar por Facebook. Su reencuentro se produjo en medio del luto que vivieron por la lamentable muerte de sus respectivos papás, quienes lo eran todo para ellos, pero les tocó verlos partir muy pronto. La muerte de su padre dejó un gran vacío en Nick, quien en una etapa de crisis le tomó la palabra a Carolina Sandoval y se fue de Venezuela a Miami, en Estados Unidos. Ahí se procuraron más y el flechazo fue inevitable, tal y como él mismo lo compartió en un video que difundió a las horas confirmar su separación. Cuando llegué a Miami hubo una buena química, hubo un buen feeling con ella, se sinceró. Si bien es cierto en un inicio Nick viajó a Estados Unidos para despejar la mente y tratar de conocer un poquito más a su entonces amiga, con el pasar del tiempo se encariñaron tanto que decidieron casarse, pues el permiso de permanencia legal de él en la Unión Americana ya estaba por vencerse. Cuando llegó el momento que se estaba finalizando mi permiso de estadía aquí en Estados Unidos, vimos la posibilidad de prolongar mi estadía si nos casamos, confesó sobre la unión que celebraron, en abril del 2015, en la Ciudad del Sol. Si bien es cierto, ella ya había cumplido su sueño de ser mamá con el nacimiento de Bárbara Camila, en junio del 2016 tuvo con Nick a Amalia Victoria, su primera y única hija en común. La pequeñita lo es todo para ambos y así siempre se lo han hecho sentir, por lo que ahora que se separaron buscarán que resulte lo menos afectada posible. Mientras algunos sufrieron demasiado con la llegada de la pandemia, esa fue la mejor etapa económica para la hoy expareja, pues las famosas fajas que usaba La Venenosa se comenzaron a vender como pan caliente, por lo que los pedidos se les multiplicaron. Cuando llegó la pandemia nos agarró con warehouse full de fajas, y con la bendición que el correo de Estados Unidos nunca paró, mientras la gente estaba encerrada en su casa estaba comprando fajas y se dispararon las ventas de una manera increíble, llegó a un número nunca antes alcanzado, era increíble, fue la mejor etapa de negocio. Él se sinceró sobre lo que vivieron en ese entonces en el ámbito monetario. A pesar de que en el 2016 se juraron amor eterno, la hoy expareja reforzó su amor con una segunda boda, la cual se desarrolló, en abril del 2021, frente al mar en Isla Morada, en Los Cayos de la Florida. Esta ceremonia fue sumamente emotiva, pues contó con la presencia y participación de las 2 hijas de ella. Cuando parecía que todo marchaba a la perfección en su matrimonio, Nick y Carolina atravesaron por una muy mala racha económica, lo que ocasionó que sus peleas y diferencias fueran cada vez más constantes, pues ella insistía en gastar, mientras que él buscaba ahorrar y priorizar sus necesidades, pero ella siempre se salió con la suya, lo que terminó por desgastar su relación. Yo fui a hablar con asesores financieros, fui a hablar con abogados de bancarrota, fui a hablar con un abogado de familia, y todos decían que había que soltar los gastos, entonces tener un apartamento de esa magnitud de Madrid, en donde no se vive allí es una locura. Bueno, resulta que entonces el presupuesto que era para pagar la casa está en el gasto del colegio que no necesitamos, de carros que no necesitamos, de apartamento que no necesitamos, pero la responsabilidad es mía, confesó él tras ingresar la demanda de divorcio. Mientras en el exterior había muchísimos rumores sobre el estatus de su relación y de su economía, Carolina Sandoval buscó la manera de demostrar que todo marchaba a la perfección con su matrimonio, tal es así que en julio del 2024 renovaron sus votos y se casaron por tercera vez, solo que ahora en Madrid, España. Hice el ridículo con la renovación de votos en Madrid, para demostrarle mi amor, que mi disposición de salvar este matrimonio, pero con la condición de que hiciéramos terapia familiar. Pueden creer que fue un engaño, lo hizo fue para hacer redes sociales, se sinceró él. El 18 de noviembre, tan solo unos meses después de su tercera boda, Nick Hernández ingresó la demanda de divorcio, lo que significó un balde de agua helada de La Venenosa, quien asegura que se enteró de las intenciones de su aún esposo a su llegada a Madrid, siendo la que pasó Thanksgiving en compañía de su mamá y de Amalia Victoria.
Se presenta como una persona indigente, es decir, que no tiene dinero para afrontar este proceso, por lo cual estaría pidiendo un abogado de oficio. Entre los documentos, también está pidiendo la custodia de Amalia Victoria, la hija que tuvieron en común, detalló la periodista argentina Mandy Freeman. A pesar de que ella aseguró que nunca hablaría mal del papá de su hija menor, pues no es su estilo, Carolina Sandoval no pudo evitar reaccionar a las declaraciones que hizo Nick y dejó entrever había pasado algo que no iba a compartir por el profundo respeto que le tiene a sus dos hijas. Por el bien de mi familia existen cosas que voy a omitir, que no voy a mencionar, que voy a guardar. Creo que mis hijas Amalia Victoria y Bárbara se merecen respeto de mi parte, reveló. ¿En qué creen que acabará esta novela de la vida real?